Bueno, entonces, después de España, ¿cómo es su regreso a Guatemala? Pues, ¿Qué impresiones tiene? pues que dificultoso porque me tuve que adaptar a compañeros de estudio mucho más jóvenes, 7 años menos, Que son los que usted estuvo afuera. así es. Entonces, luego, un mundo completamente diferente, de silencio y de todo lo que es una orden religiosa al mundo es Digamos, de una vida de interior hacia estar sí, socializando. sí pues, va. Y entonces entramos a la Facultad de Derecho a los pocos meses de haber llegado yo en el 57. eh, Primera, digo, promoción de ingreso del 58. Mm. ¿Cómo era la vida? Teníamos una clase temprano, no me acuerdo si regresábamos en la tarde para otras clases, porque los catedráticos pues eran gente que trabajaba y no podían estar en horas hábiles enseñando, sino que antes de su trabajo, después de su trabajo. Ah, Entonces, recibíamos la clase y quedábamos libres y entonces simplemente vagábamos porque de la Facultad de Derecho que queda en la Novena Avenida nos íbamos a a los billares de la que quedaban en la Sexta Avenida, a unos billares. sí, Bueno, y el- ahí jugando billar y la todo. vida Después universitaria. nos íbamos a nuestras del- casas. Ujú. Va, pues no sé qué más. Bueno, organizaban viajes al interior, algo. No, bueno, bueno, si me preguntas de los idas al Petén, es porque el hermano de uno de los compañeros tenía conectes Pero con, imagínese el Petén de esa época, pues estaba como todo virgen, como sí, que sí, pero eso no había sí, ya te deforestación. contaré. Entonces, el, el, el hermano de un amigo de ese grupo que formamos, éramos cuatro. Ujú. eh, eh, Tenía conecte con una familia de Sayachepetén Ajá, y ellos eran guías, sí, guías de los que llegaban, por, por lo menos para no, para, para este Mario, ujú. Mario Castejón, y después nos sirvió a nosotros. Eh, y, y nos fuimos la primera expedición, digamos. Yo tengo curiosidad cómo era la carretera, cómo era el camino, No cómo, recuerdo. No, no te puedo decir. cómo, Va, ujú. sería no tan bueno como ahora, pero Bueno, se llegaba. perfectamente Sí, transitable. ok. Va. Entonces, la primera expedición dice que era de cacería. Y Ujú. entonces, como realmente era gente de familias pudientes, era impresionante la cantidad de, de armas que Arsenal, llevamos. sí. Yo, como mi papá importaba entonces armas de la Colt, Ujú. entonces le pedí una escopeta. Una muestra. Sí, una escopeta llevé yo. Eso es todo, fue todo. Para que a la hora de la hora ya no me pusiera
a ver si agarraba mataba algún jabalí, que aquí Ujú. en Guatemala se le llama coches de monte. Sí, Entonces, famosos coches de sí, monte. ¿verdad? Entonces, porque mi pasión era andar grabando en cámara Super 8. Así Eh, como ahora grabamos Así es. Entonces, con teléfono. vaya, entonces, ¿cuántas veces fuimos con los guías a la selva, Ujú. selva virgen, tan tupida, que no pasaba el sol por el Ah, follaje de los árboles, ¿verdad? Y al final ya no me acuerdo cuántos días, pero mínimo fue una semana, si es que no fue más. Y no me acuerdo si fueron 11 o 13 jabalíes que se fueron, fueron cazados, pues, y pues sí. entonces la carne se la llevaban los guías a su casa en Seche, bueno, nosotros también, y Pero ¿cómo la cocinaban? O, por favor, a eso voy. ujú, Entonces, para que obviamente se podía descomponer, ¿verdad? Entonces, como ujú. en vez de refrigerarla, la ahumaban, Ah, ¿verdad? Ahí se veían los animales colgados que los estaban ahumando y, y por supuesto en la dieta nuestra que nos dieron, pura el, película ahí de una como tribu salvaje, ¿verdad? Que iban en palos en los jabalíes. bueno, pues entonces comimos jabalí en cantidad. Y también iban a, Carne, a pescar, ¿no? sí, sí. Bueno, esa fue la primera, es decir, cacería, la primera expedición. La segunda fue de pesca. Mm. Llevamos cantidad suficiente o de cañas de pescar eh, y ¿Y era el tiempo, y dónde se pescaba ahí en el lago? es que no he En el- contado, Ah, bueno. no he contado eh, que llegamos y era la época poco después de lo de la bahía de Cochinos, Sí, que para la invasión planificación de para la invasión invasión de a Estados Cuba. Unidos a Cuba, sí. Sí, entonces la tropa, los que fueron ahí, fueron entrenados o entrenaron en Petén Claro. y en una finca de, Guatemala siempre ha sido como campo de juegos de ya para no, Estados Unidos, de ya no ¿verdad? me acuerdo, de, Campo eh, de, o sea, puro campo, era un campo de entrenamiento. no, no sé, ahí entrenaron, en Petén, Ah, ¿ya? Luego, y entonces había, había, eh, estaban todavía las lanchas que habían usado, ujú. eh, eran gringas con sus buenos motores. Ah, bueno. No, pero es que para la expedición, llamémosle de pesca, iba, eh, ¿no querés que diga nombres? ¿No? El No puedo decir. ministro de la defensa, Sí, sí. Rafa Arriaga, que era hijo del Ah, ministro de la Defensa, nos puso un avioncito de la Fuerza Aérea y en ese nos fuimos. Bueno, ok. entonces lo de las lanchas, nos sirvieron mucho esas lanchas bueno, era para pescar en el río La Pasión, por supuesto, que es el gran Ah, río de, de de Petén. Petén, ¿verdad? Ujú. Y ahí estuvimos pescando. Yo me acuerdo que fui uno de los primeros
en pescar un robalón así. Ah, róbalo, era. Había Bueno, mucho róbalo. Yo creo que solo, o solo había róbalo. Bueno, entonces entonces, continuamos con la vida universitaria. por Después, favor, déjame siquiera. Te, me dejas siquiera contar un poquitito más vaya. que, que entonces había mucho pescado. Eh, bueno, un dato interesante era que antes, cuando ya íbamos acercándonos a la casa de los guías, simplemente había unos árboles que tenían unas frutitas rojas y solo levantaban la mano y agarraban las frutitas rojas. ¿Para qué? Porque las tiraban al agua y luego venían los peces y eran unas mojarras Ah, que la- resultaron ser ujú, deliciosas, asadas a fuego lento, ujú, a las brasas, pues, claro. y nunca olvidaré yo el sabor exquisito de esas mojarras. Bueno, Pues digamos que solo eso de la... no creo que ahora se consiga Ah, no, eso en un bueno, río, ¿ah? supongo que ya no. Así como, bueno, comentarios. Eso cae de su peso el que se entere cómo está Petén en forma o en otra, no sé. Yo no, Bueno, no voy a hablar de eso.